Ponencia invitada de esta mañana que va a impartir el profesor emérito de la Universidad de Alicante, Enrique Rubio Cremades, una autoridad en la literatura española del XIX, fue presidente de la Sociedad de Literatura Española del siglo XIX, autor de estudios y ediciones fundamentales de Valera y otros autores del XIX, pero sobre todo para los pardobazanistas es autor de algo que no dudo en considerar como una excelente monografía sobre Pardo Bazán, que es el capítulo dedicado a doña Emilia en su panorama de la novela realista y naturalista, en ese vademecum que todos los que hemos trabajado y seguimos trabajando o estudiando la literatura, la novela realista y naturalista española, tenemos que manejar los capítulos dedicados, en fin, a Galdós, a Valera, a Pereda, etcétera, Clarín, son excelentes. Y el dedicado a Emilia Pardo Bazán, en su análisis de los textos y en la recomendación bibliográfica, la bibliografía actualizada hasta aquel momento, es insuperable. Bien, el profesor Enrique Cremades, que ya nos ha acompañado en otros encuentros sobre Pardo Bazán, tiene la palabra. Bienvenido a esta casa de doña Emilia. Bien, ¿me acercas? Sí. Bien, muchas gracias. En primer lugar, voy a poner las gafas, porque desde hace un año utilizo gafas para leer. En fin, es señales inequívocas de que uno se va haciendo mayor también. Y bueno, en primer lugar quiero hacer mención, o sea, agradecer a mi buen amigo González Herranz y sobre todo también a los organizadores y a las instituciones que han podido organizar este congreso, que estábamos recordando, pues ya que el tiempo pasa muy deprisa y estuvimos aquí en otra ocasión. Y bien, voy a hablar sobre el periodismo. Y de alguna manera este trabajo representa una especie de complemento, de reverso, de la otra cara de la moneda, de uno que se ha publicado en las letras, en el monográfico que ha dirigido la profesora Ana Freire, y es una visión, pero desde otra perspectiva, es decir, como un recorrido, por eso son las escalas, de doña Emilia a través de toda la prensa española y también extranjera, aunque me ciño más en las publicaciones gallegas y españolas en general. También, evidentemente, en el artículo, cuando salga ya en publicación, pues habrán las referencias pertinentes a revistas europeas, francesas fundamentalmente, y luego también en algunas en Buenos Aires, en Argentina, algunas en Chile, y también referencias periodísticas de la obra de doña Emilia en Estados Unidos. Y bueno, y cuando uno está trabajando en prensa, pues se da cuenta también que en la prensa de provincias pues hay un material noticioso increíble, doña Emilia. A veces ha sido pasado por alto, ¿no? Pero cuando uno está trabajando sobre Azorín o sobre Gabriel Miró, mira, una noticia aquí sobre Emilia Pardo Bazán. Entonces refrescamos un poco la memoria y podemos ir directamente a esos periódicos, sobre todo de Murcia, Alicante y Valencia, que son los que conozco, y que pues también pues, sería una línea también a seguir, porque hay críticos de bastante valía que analizan la obra de doña Emilia desde una perspectiva bastante inteligente, muy aguda, y bueno, bien está que saquemos todas esas referencias nacidas al calor de los hechos cuando se publica el texto literario sobre esa plasmación de que representa la obra de la escritora en un mundo de provincias, como se leía. Hay muchísimas, por ejemplo, en la prensa de Orihuela, sin ir tan lejos, ¿no? Bien. Hablar hoy de la función del periodista en los medios sociales no entraña ninguna dificultad, pues es consciente de su misión, de sus objetivos. Plantearse este aserto en la época de doña Emilia, la situación es sustancialmente distinta, es difusa, complicada, carente de la misma trascendencia de identidad que la de un dramaturgo, novelista o poeta. A mediados del siglo XIX, el célebre periodista José María Andueza, en su artículo El escritor público,
perteneciente a la magna colección Los españoles pintados por sí mismos, señala que el periodista, cito, es una fruta que ha pretendido varias veces aclimatarse en España, definiéndole como un escritor público, y dice textualmente, que debe escribir de política, de modas, de administración, de teatros, de economía, de música, de instrucción pública, de bailes y demás. Sus impresiones de viaje debe estar en posesión de una gran cultura y tener agudeza crítica. Amalgama de contenidos asumidos por Emilio Pardo Bazán desde época temprana, desde su adolescencia, y que ya estaban presentes en las reflexiones de Andueza y en los maestros del periodismo, los llamados escritores costumbristas. Cabe señalar que la hoz costumbrista como sinónimo de periodista es evidente hasta bien entrado el siglo XIX. Solo a partir de la publicación de colecciones con idéntico marbete, hasta con la eclosión de periódicos, el término adquirirá el matiz que en la actualidad tiene. Dicotomía costumbrista-periodista que subyace en los artículos de Larra. El hombre pone y Dios dispone, ya soy redactor, Fígaro dado al mundo, la polémica literaria, un periódico nuevo y, fundamentalmente, en su artículo Panorama Matreitense, en el que hace un extenso estudio de la colección homónima en su título debida a otro gran periodista, fundador de la longeva y señera publicación periódica El Semanario Pintoresco Español. Mesonero Romanos, que en su artículo Contrastes, tipos perdidos, tipos hallados, señala que la existencia del periodista, y cito textualmente, data solo entre nosotros de una escasa docena de años. Su investidura es voluntaria, sus armas no son otras que una resma de papel y una pluma bien cortada. A mediados del siglo, en la época que aparecen las primeras referencias al periodismo en los apuntes autobiográficos de Emilio Pardo Bazán, el conjunto de términos para definir la profesión del periodista es amplísima, pues alterna con otras voces sinónimas a su función, como diarista, redactor, noticiero y gacetillero, hasta revistero, reportero, articulista o corresponsal. Incluso solía también identificarse con la voz folletinista, habida cuenta del protagonismo del escritor de folletines en la sección que llevaba su nombre y que por regla general figuraba al final del periódico. Si el conjunto de acepciones es complejo, no menos es la reivindicación del periodismo literario desde época bien temprana, como en el caso del periodista Joaquín Francisco Pacheco, que en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, en 1845, titulado Periodismo y Literatura, defendía los derechos literarios del periodismo, pues todavía eran ignorados por las autoridades académicas. Evidentemente, el periodismo literario de doña Emilia es inconmensurable, de una prodigalidad increíble. De ahí que se deba, por ejemplo, esto es lo que yo estaba antes comentando, cuando me he puesto, vamos, al día de todo lo que se había publicado sobre los periódicos, sobre las colaboraciones periodísticas de doña Emilia, uno se siente a veces desbordado. O sea, no sabe cómo cortar, porque es que le lleva de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Continuamente están saliendo noticias o hallazgos de otros artículos. Y esto, de alguna manera, no es que complique esa trayectoria investigadora, sino que, además de enriquecerla, lo que hace es, son como una especie de obstáculos, entre comillas, ¿no? Y en ese discurso, en sus estudios del periodismo en España, discurso leído ante la Real Academia Española en la recepción pública del día 2 de junio de 1895, en idéntica línea estaría el debido a Juan Valera, bajo el marbete del periodismo en la literatura, ya publicado en 1898, en su discurso reivindicativo de contestación al pronunciado por Isidoro Fernández Flórez, titulado La literatura en la prensa, que de igual forma reivindicaba la figura del periodista en las letras españolas. El más difundido por los historiadores del periodismo es, sin lugar a dudas, el debido a Valera, tanto desde la perspectiva del periodista como profesional de un medio de comunicación de trascendental importancia social, con sus obligaciones y derechos, como cualquier otra profesión, y desde la óptica del periódico, considerado como una empresa industrial que informa, que es eco de la opinión y al mismo tiempo literario. Discurso de Valera en el que está implícito el trabajo de Fernán Flor, inserto en las publicaciones del Imparcial y el Liberal, y que tendría perfecta validez en el caso de Emilio Pardo Bazán, que como los anteriores críticos y escritores
Escribe lúcidas palabras sobre la conjunción de temas y asuntos que configuran la propia identidad del periódico, como en su artículo, de doña Emilia, Una mujer periodista, en el que señala su pluralidad de ideas, de colaboradores, desde, y cito textualmente, el más alto al más bajo, desde el más ligero al más profundo. Los autores modernos dejan en el periódico su huella, y del conjunto de tantas inteligencias y de tantos estilos se forma, interrogante, ¿por qué virtud milagrosa? Dice, lo ignoro. Y en todo homogéneo, es un todo homogéneo, algo que tiene la individualidad orgánica, un ser, dos puntos, el periódico. En esa sinfonía, sigue diciendo doña Emilia, en esa sinfonía periodística también forman parte las mujeres. La mujer periodista pertenece exclusivamente al siglo XIX y sobre todo la segunda mitad. La mujer realmente posee condiciones especiales que la hacen apta para el trabajo periodístico. Pronta y sagaz en ver o en adivinar lo que no se ve. Fina observadora del detalle menudo y del matiz imperceptible. Fácil y rápida en expresar el sentimiento, concienzuda y exacta para el desempeño de la diaria tarea. La reivindicación del periodismo se evidencia, yo siempre que vengo a Galicia me constipo, no sé por qué. La reivindicación del periodismo se evidencia pues, en los trabajos de Pardo Bazán e incluso en los estudios que sobre ella realizó la crítica en vida de la autora. Así, por ejemplo, en época temprana, Osorio y Bernal, muy citado por los historiadores del periodismo, en sus apuntes para un diccionario de escritoras españolas, alude a sus tempranas colaboraciones en la prensa gallega y madrileña, ampliando dicha información años más tarde en su monografía Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX y en otros trabajos sueltos que son de muy difícil, pero bien, tampoco aportan mucho. El Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, publicado en 1894, que establece ya la famosa dicotomía entre el artículo periodístico, literario y los géneros de ficción, sitúa a Pardo Bazán en esta modalidad periodística literaria. No olvidemos que tras esta reflexión estaban Menéndez Pelayo y Juan Valera. Blanco y García, en la literatura española del siglo XIX, publicada en 1891 y ampliada en 1910, destaca su faceta como periodista, especialmente sus artículos publicados en la época, y la Fundación Nuevo Teatro Crítico, lo mismo, es decir, palabras que coinciden con la de Fenboy Kelly en su Historia de la Literatura publicada en 1901, en la que destaca que fundó esa revista y la define textualmente como la escritora más importante, de una gran resolución y de ánimo emprendedor. Ese ánimo emprendedor es una clara referencia al Nuevo Teatro Crítico. Es decir, es una mujer que no solamente es periodista, sino que también tiene esa capacidad de crear, de fundar su propio periódico. Visión de Pardo Bazán como muestra del periodismo reconocida por la intelectualidad, tal como constata, por ejemplo, Eugenio d'Ors, a raíz de su fallecimiento. Dice, en lo íntimo y esencial de su mente y producción no fue la Pardo Bazán novelista, fue periodista. Periodista en el más excelente sentido del término, agitadora de ideas, más que imaginadora de fábulas, comentadora de actualidades de espíritu, más que narradora de peripecias de la acción. Si la importancia del periodismo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿me dices, por favor, cuando me queden 5 minutos de la media hora? Gracias. Si la importancia del periodismo en la segunda mitad del siglo XIX es considerada por los novelistas, dramaturgos, ensayistas o escritores en general como un eslabón esencial en el mundo de las humanidades, especialmente de la literatura, tal como se constata en los discursos de los propios académicos de la Real Academia Española, otro tanto sucede desde la palestra del propio periódico publicaciones monográficas sobre el periodismo, como en el caso de José Castro y Serrano en su artículo El periódico, publicado en los lunes del Imparcial el 27 de abril de 1874, o el artículo El periodismo, debido a Emilio Castelar, que se reprodujo de forma increíble en la casi totalidad de los periódicos de provincias, como en el caso del periódico del Mediodía, que es malagueño, uno de Orihuela, uno de Alicante, se repitió en el 14 de febrero de 1890. Cabe señalar también los debidos a Narciso Campillo, los periódicos, publicado en la Ilustración Española y Americana, 1884, el periodismo de Julio Gómez de la Sena, el hermano de Ramón, publicado en los domingos del Comercio,
7 de agosto. Voy a prescindir de las fechas. No menos importantes son determinadas conferencias sobre el periodismo que ayudan a entender y a interpretar desde un punto de vista sincrónico el inicio, desarrollo y materialización de la profesión como periodista en la época de Pardo Bazán, como la titulada Orígenes, Historia y Caracteres de la Prensa Española, pronunciada en el Ateneo de Madrid por Francisco Silvela, publicada en la imprenta madrileña del Liberal en el 87. Breve relación bibliográfica sobre el periodismo en la que no puede faltar Osorio y Bernal, autor de 3 trabajos sobre prensa periódica y periodistas del siglo XIX, como apuntes para un diccionario de escritoras españolas del siglo XIX, en el que describe su labor periodística tanto como fundadora de la Revista de España como sus colaboraciones en la revista Compostelana, La España Moderna y El Imparcial, también el titulado Papeles Viejos e Investigaciones Literarias, del 91, en el que aparecen curiosos artículos sobre la prensa madrileña y periódicos franco-españoles, que nos ayudan a entender también la trayectoria de Emilia Pardo Bazán, y el más conocido de todos, el titulado Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, que ya es más tardío, 1903, en el que añade datos y publicaciones de Pardo Bazán, no ofrecidas en el primer trabajo citado, como las tituladas Nuevo Teatro Crítico, La Niñez, La Revista Española, Barcelona Cómica, El Gato Negro, La Ciencia Cristiana, La Ilustración Artística, Pluma y Lápiz, El Noroeste, es de Gijón, La Lectura, Revista Gallega, Vida Gallega, El Cosmopolita y La Fama. Las primeras manifestaciones referidas al periodismo por parte de doña Emilia se encuentran en sus apuntes autobiográficos, como habían sabido. Confiesa que siendo niña leía La Iberia, diario liberal, que su padre recibía diariamente, pues debía estar suscrito por una cuota de 7,50 pesetas, 7,50 céntimos, como indicaba la publicación fundada el 15 de junio de 1854. Pardo Bazán señala que La Iberia estaba dirigida por el amigo y correligionario de su padre, Calvo Asensio. Cabe recordar que con anterioridad Calvo había fundado el periódico El Restaurador Farmacéutico y más tarde el Cínife, periódico de teatros y literatura, y La Linterna Mágica, los dos últimos de carácter satírico y burlón. La Iberia suspendería su publicación el 21 de junio de 1866 y el 2 de enero saldría como continuación La Nueva Iberia, aunque el 30 de septiembre del mismo año recobraría su primitivo título. Pardo Bazán cita a Calvo Asensio como director de dicha publicación, cuando en realidad era Sagasta quien ocupaba dicho cargo. En la cabecera del diario, margen izquierdo, aparece un recuadro en el que se indica que don Pedro Calvo Asensio es el fundador. Y en el otro margen, en un rectángulo muy pequeñito, en otro margen aparece Práxedes.Sagasta como director de la publicación. Gracias a este diario, Pardo Bazán tuvo cumplida noticia de la guerra de Marruecos en su infancia, de sus héroes, de personajes célebres como Donel, Prim, Ros de Olano, que le parecían superiores a los Cides y Bernardos. Sueña con publicar sus poesías en un periódico local y hace mención expresa a la revista madrileña Ciencia Cristiana, a su director, el filósofo Juan Manuel Ortín y Lara, al contenido de la publicación, a su interés por los poetas épicos cristianos, por el darwinismo y temas de carácter religioso en detrimento de los puramente literarios. Doña Emilia cita a los colaboradores, a Fricereviro González, obispo de Córdoba, al padre Mir, al padre Montaña y al propio Juan Manuel Ortiz. La escritora omite sus colaboraciones en dicha publicación, fundada en enero de 1877, quincenal, impresa en los talleres de la viuda e hijos de E. Aguado, revista que publicaría 2 artículos suyos, que, como bien sabemos. Es evidente que las primeras colaboraciones en la prensa de Emilia Pardo Bazán nos remiten a publicaciones gallegas, un corpus periodístico que ha sido analizado en estas últimas décadas por la crítica, como los estudios y ediciones de Ana Freire sobre la revista de Galicia, ahí tienes varias, a las debidas a Marisa Sotelo, en relación con las colaboraciones sobre el Heraldo Gallego y a Silvia Carballido, sobre los artículos insertos en La Voz de Galicia. De no menos interés es el estudio introductorio e índices correspondientes a la publicación Galicia Moderna, La Habana, 1885-1890, de Natalia Regueiro, o el análisis sobre la prensa de Galicia en la época de doña Emilia, desde diversas perspectivas, desde el estudio de una época precisa, como en el caso de Marcos Valcárcel, o historicista, como las investigaciones debidas a Juan Carlos Fernández, César Molina y Enrique Santos. Publicaciones también sobre las colaboraciones de Pardo Bazán que analizan su corpus periodístico engarzado con su poliédrica obra, desde la mirada de la mujer polígrafa, de su prodigalidad literaria, protagonizada por una variadísima gama de géneros y modalidades literarias que permiten establecer
el canon periodístico de la escritora, en el caso del estudio de Ruiz Ocaña. Bien, voy a prescindir de mucha bibliografía porque en este monográfico que dirigió la profesora Ana Freire consta ahí todas las referencias bibliográficas y tampoco quisiera repetirme de lo que ya he escrito y he dicho. En los inicios de su andadura periodística figura la publicación madrileña La Soberanía Nacional, en cuyo almanaque correspondiente al año 1866 publicaría el cuento Un matrimonio del siglo XIX. Cabe señalar que dicho periódico progresista deja de publicarse el 21 de junio de 1866. Cuando uno se enfrenta a la historia del periodismo, a las colaboraciones de doña Emilia, tiene a veces un baile de fechas, de a qué edad publicó, qué edad no publicó, cuándo se pudo entregar el original, el texto originario, y se adelanta, tampoco es que sea de una gran relevancia, pero sabiendo un poco cómo es el cese o los periodos que se deja de publicar una determinada publicación, se puede enjuiciar o reflexionar más o menos con ciertos argumentos de que ese artículo pues, fue entregado no después de lo que se dice ni antes de lo que se dijo. Se puede precisar más en la fecha. ¿Cómo voy? ¿Bien? No, es que se nos hace tarde y tampoco quiero yo ser aquí un plomo. Bien. Porque esto nos gusta mucho y nosotros disfrutamos muchísimo, pero bueno, aquí lo sabe dentro del auditorio. Si cotejamos los datos del cierre del diario La Soberanía, el artículo, como muy tarde, se hubiera debido entregar al Consejo de Redacción en 1866, cuando aún tenía Pardo Bazán 15 años, pues como es bien sabido, nació el 16 de septiembre del 51. Cabe recordar que los fascículos literarios de este semanario cultural eran gratis para los suscriptores del diario La Soberanía, denominado La Soberanía Nacional, Lecturas del Hogar. La siguiente publicación tenida en cuenta para el análisis de sus inicios periodísticos corresponde a la publicación de Pontevedra El Progreso, 1865, que ha sido comentada recientemente por la crítica, pues el relato juvenil Aficiones Peligrosas, publicado por entregas en dicho diario, reproducido parcialmente hasta época reciente, es hoy conocido en su totalidad gracias al hallazgo del manuscrito traspapelado en los fondos de la Fundación Lázaro Galdiano, novela que reivindica el papel de la moral en la literatura, los derechos de la mujer a la educación, a la formación intelectual, aunque previniéndola de malas lecturas. En las publicaciones El Faro de Vigo, ahora lo que hago en todas estas retahílas de periódicos, acompaño de cómo se analizo un poco los años en los que doña Milo publica, para ver quién es el director, sabiendo por qué publica con un director y no publica con otro, qué afinidades de amistad puede tener, políticas o ideológicas, aunque la tendencia del periódico siempre sigue siendo la misma, pero a veces esas amistades, o bien del padre o de ella misma, pues le permiten publicar en ese periódico, en esa revista. Entonces, El Faro de Vigo, Almanaque de Galicia, el Lérez, hago como unas fechas de cuando se inicia, cuando cesa, el Revista de Galaica, Aurora de Galicia, la Gaceta de Galicia, Diario de Lugo, La Voz de Galicia, Revista Compostelana, El Heraldo Gallego, La Lira, Coruña. La Lira es un periódico que yo lo he tenido que añadir gracias a la conferencia de Marisa Sotelo en Po. Entonces, pues ahí afortunadamente se puede leer, porque hay prácticamente muchos de estos periódicos, sobre todo los madrileños, están digitalizados, y hay, pues, en fin, hay como un... No quiero adelantar nada, ya saldrán las actas, ¿verdad, Marisa? Cuando se hagan las actas. Pero hay una descripción de las Rías Bajas dedicada a Alberto Lista, con lo cual a mí esto reafirma también cuáles son sus lecturas preferidas, sus autores, algo que de alguna manera ha pasado casi desapercibido por los historiadores del periodismo, algunos no, es que esos artículos dedicados a una determinada un determinado escritor o una determinada escritora, a Fernán Caballero, por ejemplo, pues se nota que tiene una gran inclinación, una gran admiración por esta escritora. Pues se puede saber o conocer mejor cuáles son sus debilidades literarias, sus preferencias, lecturas que ha podido leer. Y repito, en ese poema, que es bellísimo, descripción de las Rías Bajas, dedicada a Alberto Lista, y está fechada esa composición, es un poema, es un canto a su tierra gallega. Bien, y está fechado el 15 de julio de 1875. Bien.
aparece un corpus poético y una inicial vocación sobre la ciencia y crítica sobre escritores célebres europeos, que delata su inclinación profesión como escritor y colaborador en publicaciones periódicas, fundamentalmente en las dos últimas publicaciones, y en particular en el Heraldo Gallego, publicación orensana en la que doña Emilia, ya a los 23 años, inicia su andadura periodística como analista de la literatura, con una serie de artículos de crítica literaria, de costumbres históricos, entrevistas, crónicas. Discurrir periodístico que nos conduce también a otras revistas o periódicos que tuvieron incidencia en su vida, como sus colaboraciones insertas en la Ilustración gallega y asturiana, editada en Madrid, en la que publicaría unas impresiones santiaguesas sobre el arte renacentista y una serie de bocetos sobre el paisaje gallego y Cantabria. Como es bien sabido, en dicha publicación aparece un fragmento de un viaje de novios. No menos interesante es la Revista de Galicia, publicación hoy en día de fácil acceso, gracias a la edición facsímil llevada a cabo por Ana Freire en el 99, una publicación señora que recoge lo más granado del mundo literario gallego y del resto de España, pues frente a textos, como bien sabido, de Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Emilia Caleo, Alfredo Brañas, entre otros, encontramos las firmas de Valera, las firmas de Méndez Pelayo, Rueda, Ventura la Vega, etc. En el año 1878 inicia su singladura periodística en Madrid, con el artículo Examen de libros, estudio crítico de las obras de Feijoo, publicado en La Ciencia Cristiana. 2 años más tarde aparecería en la misma publicación su artículo San Francisco y la naturaleza. Tal como se ha señalado en anteriores líneas, la ciencia cristiana aparece explícitamente citada en sus apuntes autobiográficos. En el año 1879 publica en el periódico El Siglo Futuro, diario católico, el artículo Las epopeyas cristianas, Dante Milton, periódico integrista en el que aparecía también subescrito La indulgencia de las rosas, una reproducción de un capítulo de San Francisco de Asís. Cabe recordar que El Siglo Futuro tuvo un gran protagonismo. Esto es espectacular. Leyendo la prensa de esta época, una vez se olvida doña Emilia y empieza a ver las polémicas sobre las diversas reflexiones, opiniones del gobierno en torno al desastre del 98. Y cómo es una beligerancia y una animadversión entre la prensa de la época que yo no la he visto con mucha frecuencia en el 19. Hace referencia en los episodios referidos al fracaso de la mediación pontificia, el combate naval, la destrucción de la escuadra española, el establecimiento de la censura militar. Bueno, ahí también defiende sus ideales opuestos al anticlericalismo representado por Canalejas, desde la palestra periódica, en fin, El País es otro receptor de todas estas críticas. Doña Emilia colaboró también de forma temprana en revistas dedicadas a la niñez, a la juventud, como la titulada La Niñez, fundada el 5 de enero del 79, en la que Pardo Bazán colabora con el relato El Príncipe Amado, en dicho año, el 79. Una publicación dirigida a un público infantil, cuyas primeras revistas nos remiten a los semanarios de educación que con anterioridad se publicaban en Madrid, como la titulada El Niño, 67, o la célebre revista Los Niños, revista de educación y recreo dirigida por el célebre escritor costumbrista Carlos Fontraura. Creemos que la revista en la que colabora doña Emilia nace precisamente a raíz del cese de la dirigida por Fontaura, finales de diciembre del 77. En 1881 y el 82 alterna sus colaboraciones periodísticas entre la época, la Ilustración gallega y asturiana, 2 publicaciones impresas en Madrid que marcarán su inicio como periodista de una forma indeleble, pues tras un viaje de novios, un compositor español y San Francisco de la naturaleza y la naturaleza en la época, y los artículos publicados también en la otra revista, Playa del Cantábrico, carta al señor Aureliano J. Pereira sobre un libro Shakespeare Calderón, y otros artículos publicados en la Ilustración gallega y asturiana, la escritora se dará a conocer por su trascendencia en la polémica literaria más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Ha sido muy estudiada, hay un corpus bibliográfico en los estudios de González Serrán, y a través voy a ir resumiendo, es curioso como la época es un periódico que está continuamente ligado a la escritora, ¿no? Porque
podemos ver hasta todo un proceso vital muy amplio. Hay un material noticioso amplísimo sobre las tertulias de doña Emilia, las fobias de doña Emilia, la celebración de cumpleaños santos, homenajes. Y es curioso cómo hay un libro que ella prologa, el libro de Montecristo, ese periodista, el célebre Eugenio Rodríguez Ruiz de la Escalera, en su libro Los Salones de Madrid, va siempre acompañado de un fotógrafo, en fin, hablo de cómo doña Emilia quiere a este hombre, que no se ve allí, de qué manera asiste a ese mundo de doña Emilia, y luego es el que posibilita, el que hace posible que cuando muera lidere el homenaje a la escritora, que fue un monumento en la calle de la Princesa, fronterizo al Palacio de Liria, que fue inaugurado por Alfonso XIII y en el que se representaría el primer acto de la comedia de Paro Bazán, El becerro de metal. Y todo ese proceso. En la época hay una serie de referencias, hago todo el vaciado, seguido un poco por el índice de 24 diarios que se publicó en el Consejo. Hay algunas erratas, pero bien, está bastante completo. Y hago un escrutinio, un vaciado de toda esa publicación, y que es un poco farragoso, pero bueno, pues, hay cosas que tampoco tienen trascendental importancia, como la celebración de un cumpleaños que va fulanito menganito y que alguien se enfada o alguien se siente herido por una reflexión que uno ha hecho. Es lo que apunta el periodista que cree que puede ser noticia, ¿no? Bien, luego hago un estudio de la España moderna, del nuevo teatro crítico, toda la documentación, toda la bibliografía. Esto desborda, el nuevo teatro crítico nos desborda de cuáles son esas referencias que pueden ser interesantes y a veces no es que hayan pasado desapercibidas por la crítica, pero sí no han merecido, desde mi punto de vista, esa atención. Luego El Heraldo de Madrid, El Blanco y Negro, El Globo, que también es un libro, lo que lo ha rescatado también la profesora Ana Freire, La Correspondencia de España, La Iberia, periódicos también La América, La Vida Alegre, El Museo Popular, Los Madriles, La Caricatura. Son periódicos en los que aparecen pocos artículos, 2, 3, 4, no es ese. Y luego hago ya una reflexión pues de prensa, que son colaboraciones esporádicas y que se encuentran también en El Día, Revista Gallega, El Eco de Santiago, Vida Nueva, Gente Vieja, Nuestro Tiempo, Alma Española, Helios, El Nuevo Mercurio, Renacimiento, la Ilustración Española y Americana, La Esfera. Es decir, son colaboraciones periódicas pues que también se puede, aunque no haya colabora en todos estos periódicos doña Emilia, pero también hay otras reflexiones colaterales que nos vienen a decir que la juventud intelectual de aquel entonces pues admira a doña Emilia, la respeta. O sea, no está registrada esa relación, porque no son colaboraciones de doña Emilia, pero sí mantiene una correlación con lo que doña Emilia dijo en su momento, en un artículo. Por ejemplo, no sé, pues pongo por caso del Alma Española, que es un artículo precioso. Bien, colaboraciones en periódicos y en revistas que se pueden. Ya está, termino. Muy bien, por nada. ¿Me dejas un minutito? Un minuto. No, yo te lo agradezco, de verdad. Faltan por citar, por ejemplo, que no he citado, las publicaciones catalanas, La Renaixença, La Ilustración Artística, La Velada, Barcelona Cómica, La Ilustración Universal, El Siglo Literario, la de provincias, también algunas de Santander, francesa, La Nouvelle Revue Internationale, La Femme, y luego pues algunas Europas donde, claro, me nutro un poco de lo que ha dicho Pérez Romero, Ruiz Ocaña, Patiño, Faust, en fin, utilizo todo este material bibliográfico que aparece para no completarlo, porque no es mi interés, sino simplemente porque me sirve de pista para yo poder ahí indagar y seguir en la investigación. Y nada más, y muchas gracias.
Como estamos un poco mejor de tiempo, no sé si alguien quiere formular alguna cuestión o pasamos ya a la ponencia siguiente. Bien, el propio ponente prefiere que lo hagamos al final del juego. Hacemos ahora la ponencia de la profesora Ezama y al final ya que hemos terminado. Ah, bueno, sí. Sí. A ver, es una pregunta breve. Muchas gracias por este estudio tan completo. A ver, yo me pregunto, lo han dicho otras autoras antes, porque creo que Isabel Bourdiel lo dice en su biografía, que Cristina Patiño también en un ensayo, si podemos contemplar las colaboraciones periodísticas como una forma de la vocación política de Emilia Pardo Bazán, que en ese momento, al ser mujer, no se podía desarrollar de otra forma. Gracias. Bueno, yo si me ciño a lo que desde una perspectiva sincrónica, es decir, en esa época en que ella escribe, pues bueno, eso ya creo que se ha dicho aquí al principio, que son reivindicaciones muy características, que a veces querer aplicarla desde una mirada actual es difícil. ¿La pregunta cuál es en concreto? No, la pregunta es, o sea que, a ver, Emilia Pardo Bazán, creo que muchas personas estamos de acuerdo que si hubiese sido un varón, pues seguramente habría tenido una intervención, quizá, ¿no? Por supuesto que sí, nadie no duda, política claro, más activa. Claro. Bueno, nada más tienes que leer, por ejemplo, los epistolarios. Pues claro, pero quiero decir, entonces, si de algún modo toda esa extensísima colaboración periodística que también se ha documentado aquí, de algún modo refleja pues que es la forma en que una mujer puede intervenir en la esfera pública. Sí, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Vamos, que ella, el camino o el motor fundamental o la cápsula que le puede trasladar a un mundo privativo solamente por el hombre, pues indudablemente es que ella lo reivindica. El artículo La mujer periodista lo reivindica. Pero bueno, pero están los prejuicios sociales, evidentemente, que a mí lo que más me gusta no es lo que se dice en la prensa, sino leer los epistolarios. Bueno, los epistolarios, tela marinera, como diría un castizo, y como arremeten contra doña Emilia. Entonces, la verdad es que no me había pero es una mujer que rompe moldes. Yo lo que veo es que rompe moldes, es una mujer que continuamente está reivindicando su puesto en la sociedad y creo que es muy inteligente y sabe hasta qué momento puede no tensar, y a veces tensa la cuerda y tampoco quiere romperla, y yo qué sé, y se vale de una mujer muy inteligente, muy cabal y muy... Pero bueno, pero no hay que perder nunca de vista, nos guste o no nos guste, pues el enfoque de una mujer que se está moviendo pues en el último tercio del 19 y comienzos del 20, que la mujer pues realmente lo tenía muy mal. Pero ella siempre está rompiendo lanzas para que la mujer se incorpore a la universidad, para que tenga estudios, bien, desde una perspectiva, pero yo creo que es una mujer que conforme, yo siempre me pregunto, ¿qué mujeres, escritores? Yo creo que hay dos grandes escritores que van a ser universales y que van a estar ahí. Uno es Galdós, el otro es Emilia Pardo Bazán, en mi humilde opinión. Son grandes, por supuesto que tenemos a un Clarín, tenemos a un Valera, pero yo creo que son los dos grandes pilares de la novela realista naturalista. Muchas gracias. Entonces, por favor, profesora Ezama.